Si vamos a estar analizando distintos aspectos que dejó entonces para poder hablar esta marcha que se convocó para este fin de semana, la marcha LGBT+, bueno, fue el sábado y dejó varias aristas entonces que vamos a estar analizando hoy. Recordemos que esta marcha fue en principio convocada por las comunidades LGBT en respuesta entonces o contra los dichos de Javier Milei en el discurso que hizo en el Foro Global Económico de Davos, precisamente respecto de la diversidad sexual, la igualdad de género, y esto que dicen muchos que haya emparentado, ¿no? o hecho una similitud entre la homosexualidad y entonces la pedofilia. Vamos a estar analizando entonces qué nos dejó esta marcha con Gustavo Damián González, él es analista político. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿qué lectura podemos hacer así a primera vista, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con esta marcha? ¿Realmente tuvo su efecto o no? Y también tengamos presente acá el silencio, ¿no? Que hubo durante la marcha en principio por parte del gobierno, pero estaba su militancia, ¿no? Con este eslogan, digamos, Milei tiene razón. A ver, contanos. Bueno, Gabriela, es la segunda marcha así de importancia que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno, si bien ha tenido algunas marchas en contra parciales, esta fue la segunda marcha así como contundente. La primera había sido la de universitarios. Me parece que los matices son distintos. En el caso de la marcha de los universitarios, tenía sin ninguna duda más consenso por lo que significa en términos históricos la universidad pública en Argentina, etcétera, etcétera. Esta, si bien fue una marcha sin ninguna duda masiva, que se dio no solo en la capital federal, sino en todos los centros urbanos hubo marchas de alguna u otra manera que, como bien vos decís, fue inicialmente convocada por los grupos llamados las minorías sexuales, el grupo LGTB, cada uno le pondrá el nombre que quiera. Lo cierto es que a partir del discurso de Davos, que fue un discurso un poco duro, quizás discutiendo sobre lo que llama Milei la ideología woke, y en eso incorpora lo que vos has comentado, de asociar casi directamente la homosexualidad con la pedofilia, y esto pone en alerta primero a las comunidades que se sienten directamente afectadas, pero en definitiva fue una marcha de todo el arco opositor. ¿Qué consecuencias políticas tiene? Te diría bastante relativa. ¿Por qué? Punto número uno, se da en el marco de todos los argentinos, Gabriela, más allá de que estamos trabajando, muchos de nosotros están en modo verano, modo vacaciones. Por lo tanto, la vida política transcurre en el microclima político, pero no en la ciudad. Punto número dos, a diferencia de la marcha universitaria, que era quizás no había nadie en el país que esté en discusión sobre la importancia de la universidad pública, este tipo de temas, casi por la propia característica que tiene la temática, no es general, es particular. Tercero, el gobierno se siente bastante cómodo confrontando. Cada vez que confronta, le va mejor. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Casi el silencio, te diría. Solo un grupo de militantes que vi aquí empiezan a decir Milei tiene razón, pero no mucho más que eso. La marcha fue contundente, sin ninguna duda. Todas las grandes ciudades marcharon, pero la implicancia de costo político que tiene para el gobierno te diría que es casi cercana al cero. Sí, ¿qué implicancia tiene? Todo el arco opositor unido en una causa. Y eso sí lo tiene que tomar el gobierno. Porque más allá de la cuestión particular de la marcha, lo importante y el temor que tiene que tener el gobierno si todo el arco opositor se junta en torno al gobierno. Vos dirías entonces, Gustavo, que como la vez pasada, digamos, en una imagen positiva, las marchas anteriores, ¿no? Las marchas por el presupuesto universitario, que fue en abril pasado, no tuvieron un efecto, ¿no?, contundente en una caída de la imagen positiva que tenía Milei. En este caso sería lo mismo en ese sentido. No tendría un costo, digamos, en caída de imagen política, pero sí es algo para advertir esto de que se hayan unido entonces los opositores, y ahí sacan entonces algún rédito de esta marcha a favor, por ejemplo, de los referentes que estuvieron presentes, ¿no? Máximo Kirchner o Axel Kicillof, que estuvieron allí marchando también. ¿Qué es lo que sacan ellos a favor si es que es así entonces? No, varios elementos. Primero,
me parece que la marcha tiene menos contundencia, más allá de la masividad, tiene menos contundencia que esa marcha universitaria, que realmente el gobierno acusó recibo de eso. Ahí no se sintió indemne, más allá de algunos discursos que intentaron relativizarlo, acusaron recibo de hecho, después se sentaron a negociar con las universidades. Porque aparte era un tema real, concreto, era un tema que tenía que ver nada más y nada menos con el presupuesto y el sostenimiento de las universidades del país. Esto es un poco menor. Ahora, ante tu última presentación de la pregunta, que es ¿qué rédito particular toman los dirigentes políticos? No diría nada, ninguno. Sí lo de la unión de la oposición. Y esto es donde pongo este es un año impar. ¿Qué significa año impar para la política? Es un año electoral. Por lo tanto, todo acercamiento que tenga que ver, aunque sea transitorio por una marcha, o por las sesiones extraordinarias del Congreso, o por algún otro motivo que un gobernador se junte con otro gobernador del ala opositor, esto significa posibles diálogos. Porque la política es diálogo y cuando se empiezan a unir algunos sectores, uno no sabe hasta dónde puede avanzar. Quizás es solo un diálogo transitorio solo por la marcha, pero a veces las uniones transitorias pueden resultar en diálogos que después permanecen en el tiempo y terminan en un frente electoral. Hoy, si vos ves la foto de hoy, pareciera que el gobierno no solo no acusa recibo, no le mueve el amperímetro a esta marcha, pero sí lo importante de la política es que los actores juegan. La política no es una foto, es una película. Y en esa película, cuando los otros actores empiezan a jugar, recordad la célebre frase de Cristina Fernández: júntense, armen un partido y gánenme la elección. Y así fue. Aquellos que suponían el agua del aceite se juntaron, aquellos actores políticos que parecía que nada los unía, los empieza a unir. Recordad que hace un mes atrás Juan Grabois dijo casi osadamente que estaba pensando en un frente opositor entre él, o el peronismo, Carrió y Lustó. Algo impensado. Bueno, lo dijo un dirigente político. ¿Eso es posible? Bueno, pareciera que no, pero la política es dinámica, es una película y no una foto. Ahora, ¿cómo ves entonces, cómo haces la lectura, ¿no?, de la respuesta que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, señalando que esto ya es una demanda generalizada social que lo que hace es ponerle límites entonces al gobierno de Javier Milei? Y por otro lado, después, un día después de la marcha, la manifestación directa, ¿no?, de Javier Milei diciendo que él se siente apenado, digamos, de que estas comunidades minoritarias hayan sido usadas por un video que fue tergiversado, que fue editado. ¿Cómo hacemos esta lectura? ¿Es un simple, entonces, ahí entrecruce de mensajes o algo de eso puede tener algún efecto, algún disparador que tenga? Bueno, por un lado, el gobierno se siente muy bien confrontado. Como te decía, cada vez que confronta le va muy bien. Ese escenario es como agua, como pez en el agua. Ahora, las confrontaciones, mientras los niveles de legitimidad sean altos, le va bien. Cuando la confrontación es la confrontación misma y empieza a perder niveles de legitimidad, esto puede ser un problema para el gobierno. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Hoy pareciera que el gobierno, en el discurso de Davos, dijo que cualquiera que se interfiere en el camino, van a pasarlo por arriba. Bueno, el gobierno siempre pone quinta fondo. Por otro lado, la oposición, ¿qué quiere? Bueno, fijar agenda. Y esto es interesante, Gabriela, porque hasta el momento la oposición no ha tenido la capacidad de fijar agenda. Hasta el momento siempre es el presidente que fija agenda. Siempre pone temas nuevos. Si vos mirás la trayectoria política de Javier Milei en el año y monedas de gobierno que va en el camino, siempre ha sido el presidente de la nación que pone temas en la agenda pública. Y salvo la de la universidad, fue la oposición que puso algo como un tema de debate. Entonces, la oposición tiene un enorme problema. Primero, está fragmentada. No solo fragmentada porque toda la oposición está fragmentada, sino porque en el interior el peronismo está fragmentado, no hay un liderazgo claro. Cristina Fernández quiere todavía tener liderazgo, pero parece más un liderazgo del pasado que del futuro. Y si no quiere ser el futuro, pero lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina por nacer. El PRO está dividido, un sector que dice vayamos con la libertad de avanza como de lugar, y otros que dicen no, mirá que vamos a desaparecer.
El radicalismo le pasa exactamente lo mismo con sus gobernadores y sus intendentes y con su falta de liderazgo. Por lo tanto, esa fragmentación, eso es un terreno orégano que le viene muy bien al gobierno en todos sus sistemas. Y encima, fijando agenda. Bueno, ¿qué intentó hacer la oposición? Decir, bueno, nosotros tenemos acá un tema que nos une y queremos poner esto en la agenda. ¿Qué éxito tiene esto? Por supuesto que lo veremos en los próximos días. Yo me arriesgaría a decir que más allá de la contundencia, más allá de que gran parte de la sociedad cree que tenía razón de ser esta marcha, que lo que está diciendo el presidente de la Nación se ha excedido en sus dichos, como acostumbra a excederse, me parece que el costo político es cercano a cero el del presidente de la Nación. Esto se da también en un contexto, ¿no?, de debate en torno a las sesiones extraordinarias en el Congreso. Por lo tanto, ahí también tiene que abrir otro canal de diálogo, ¿no? Por un lado, el gobierno tiene que pegar, pero a las oposiciones, pero a su vez tiene que dialogar, y ahí está Franco, para dialogar con los sectores semi-aliados para poder llevar adelante las sesiones extraordinarias. Así que la marcha fue sin ninguna duda contundente. Bien, y claro, y es un detalle no menor esto que estás marcando del arco opositor, ¿no? Y esta unión entonces que plantearon, y esto de poder entonces torcer este destino entonces de poner agenda, de plantear agenda, que era antes lo que hacía siempre el presidente. Ahora te quiero consultar otra cosa, porque el diputado Miguel Ángel Pichetto fue contundente también en sus declaraciones diciendo que el presidente Javier Milei perdió una oportunidad única en el Foro Global de Davos, ¿no?, donde podría haber atraído inversiones para la minería, para el petróleo, para distintos sectores que dinamizan la economía argentina, y sin embargo lo que logró fue lo opuesto, ¿no?, desviar entonces en su discurso, ¿no?, llevándolo hacia esta agresión, digamos, hacia las minorías, y que fue un daño autoinfligido por el propio Milei. ¿Qué consideras, Gustavo? Yo creo que las miradas son distintas. Pichetto está mirando una cosa y el gobierno está mirando otra. El presidente Javier Milei tiene una estrategia externa, exterior clara. Quiere ser el líder de las derechas del mundo. Quiere ser algo así como un referente del conservadurismo, de los liberales conservadores en el mundo, como una especie de internacional libertaria, y no te digo que lo ha logrado, pero por lo menos es mirado por gran parte de jefes de Estado del mundo, ¿no? Por supuesto que ahí está también la jefa de Estado de Italia, que también tiene esa misma pretensión, pero lo cierto es que no pasa desapercibido lo que dice. Ha estado en la asunción de Donald Trump. Es decir, en términos de agenda internacional, más allá de lo que diga Pichetto, y que era un buen lugar para atraer algunas inversiones, el presidente hizo lo que fue a hacer. El presidente quiso no pasar desapercibido. Y cada vez que hay un ámbito internacional, Javier Milei no pasa desapercibido, y es su objetivo. Por lo tanto, a nivel internacional, a Javier Milei le está yendo muy bien. A nivel nacional, le está yendo relativamente bien, porque tiene ahí una franca minoría en diputados y senadores. Por lo tanto, recordarás lo que habrá sido la ley de bases, que originariamente era 674 artículos, y tuvo que echar más de 150 artículos y tardar 6 meses para aprobar una ley que era muy importante y que era la ley central, pero 6 meses tardó. Por lo tanto, no le resulta tan gratuito al presidente de la Nación confrontar, porque después tiene que acordar. Y por eso es que este año se juega una bala de plata, que es, no creo que tenga mayoría en el Congreso, pero sí tener mucho más diputados y senadores que sean afines, porque la verdad es que los diputados y senadores que tiene en el interior de las cámaras, primero que son muy pocos, y después ninguno es del arca política así importante. Por eso el rol de Francos no tiene un diputado que vos decís, bueno, no tiene un Pichetto, no tiene a un Negri adentro del Congreso para que defienda las ideas de lo que ellos entienden como la libertad. Bueno, necesitan crecer en cantidad de diputados y senadores, y cualitativamente tener algunos senadores y diputados que lo defiendan fuertemente al Congreso. Bien, dentro de tu análisis, ¿consideras que hay un cambio de paradigma en la relación entre la homosexualidad y la Iglesia Católica,
que llamó entonces a apoyar esta marcha LGBT+. ¿Qué considerás vos y si esto tiene alguna importancia, ¿no? ¿A dónde hay que poner el foco? Sí, esto hace mucho tiempo, o hace un tiempo que la Iglesia Católica, especialmente con este Papa, está tratando de tener nuevas miradas en torno a esa mirada tradicional que tiene la Iglesia Católica, en donde todo lo que tenga que ver con una forma de amar distinta, la Iglesia Católica siempre estuvo en contra. Y si tiene un peso, sí, claro. Argentina, más allá de que las comunidades evangélicas han crecido, más allá de que no hay una política activa en las grandes ciudades donde la gente es católica practicante, nosotros somos una república federal de 24 provincias. Si vos mirás el mapa del norte de nuestro país, del centro de nuestro país hacia el norte, la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue teniendo un rol importante. Todos los domingos de nuestra vida hay miles y miles y miles y miles de personas que van a una misa y miles y miles y miles de personas que se bautizan, se casan adentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, tiene un peso, no tengas ninguna duda, especialmente cuando tenemos un Papa que es de nuestro país. Pero Argentina, por tradición, por costumbre, por el peso específico que tiene la Iglesia Católica, por supuesto es mucho menos que hace 50 años atrás, pero sigue siendo un grupo de presión importante. Gustavo, cortito y ya para cerrar, pero quisiera ver tu análisis respecto de cuál puede ser el futuro en el Congreso respecto de las PASO. Bueno, está con problemas porque no todos los bloques, ahí el ARI, por ejemplo, quiere eliminar las PASO, pero obligatorias, pero mantener las PASO. El radicalismo está enfrentado en torno a si estaría de acuerdo con eliminar a las PASO o no. El PRO pasa exactamente lo mismo. Me parece que es un proyecto que, si bien, si vos le preguntás al común del ciudadano si quiere eliminar las PASO, lo más probable es que te diga que sí, pero esto de las PASO forma parte de toda una discusión desde el año 1997. El año 1999 la Alianza aprobó unas PASO, luego Dualde hace exactamente lo mismo. La mesa de diálogo político del 2009 hubo un consenso de todos los partidos políticos para incorporar las PASO y democratizar el sistema de selección de candidatura. Por lo tanto, me parece que va a ser una tarea difícil de eliminar las PASO en el Congreso. No hay consenso sobre eso. Distinto lo de ficha limpia. Sí, redondear y ya cerramos. Distinto lo de ficha limpia, distinto sobre algunas ideas que tiene de modificar el Código Procesal Penal, pero me parece que las PASO, porque aparte tienen que eliminar las PASO en el país y en todas y cada una de las provincias que tienen implementadas las PASO. Claro. Y no lo veo. Gustavo, te agradezco mucho por habernos atendido y por todo este análisis. Abrazo grande, que tengas linda semana y a la audiencia. Hasta pronto. Hablábamos con Gustavo Damián González, analista político, entonces analizando qué nos dejó esta marcha LGBT de este fin de semana y también cuál es entonces la situación respecto de la eliminación de las PASO en el Congreso. Después de esta pausa muy cortita, volvemos.